Ya que no tengo cámara, para que tengan una idea de mi reacción al terminar la película fue como el meme de Obama, sí, así mismo. Ahora, una cosa es que me haya gustado y que considere que está bien, y otra cosa es que no haya nada malo que decir. Ya saben, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, si te gustan las peleas en el baño y los giros estáticos de bajo presupuesto, vayan sacando sus papitas, la bebida y la cerveza. Y bueno, si eres como Kirito, saca tu tecito. Y bienvenido a este video de mis impresiones de la película de Saw Progressive, Esfuerzo por esquipear pisos. ¿Qué me van a decir que no se llama así? ¡Masaka! De más está decir que si no viste la película pueden haber spoilers, así que ya te avisé. Pero bueno, como dije, la película me gustó y puede que peque de ser poco objetivo, ya que intenté ver la película como alguien que no tiene idea de la novela, pero me costó mucho. Y digo poco objetivo porque ya lo he dicho antes, el volumen 4 o piso 5 de Progressive es mi favorito de todo lo que alcancé a leer de esta novela. De verdad, creo que es uno de esos capítulos en los que el autor hizo casi todo bien y donde no intentó hacer las cosas porque sí ni forzar nada, así que por eso es posible que me sea muy difícil ser objetivo con esta película, pero repito, la película me gustó, creo que hasta cierto punto supo explicar algunas cosas bien y en general me entretuvo. Si hablo en términos de ambientación, solo con el contexto entre comillas que la película tiene o te da, la pelea con el boss final me gustó, al menos sí pude alcanzar a disfrutarla como espectador. El momento final donde aparece Pooh también me gustó, aunque después voy a hablar de cierto aspecto que no entendí muy bien. En general, más allá de algún bajón de calidad por ahí que uno no esperaría ver en una película, creo que sí, se mantuvo bien y no tengo mayor problema con eso. Creo que estamos acostumbrados a Ufotable o lo que está mostrando actualmente Toei con One Piece, así que en general como un producto llamado película sí pude entretenerme. Lo de Mito me parece interesante si hablo de ella como personaje individual, pero a veces tengo que reconocer que me choca cuando se hace un esfuerzo sobrehumano porque tenga participación. Con eso, en español quiero decir que a veces parece que se reordena todo Progressive para que Mito tenga un espacio en pantalla, hasta el punto de hacer que Asuna sea la que quede atrapada por el boss, pasando de ser la que le da fuerza y hace que Kirito reaccione en la batalla contra el jefe del piso 5 en un momento de desesperación, ya que en ese punto sabemos que Kirito creía que iba a quedar la cagada. Bueno, pasar a ser la persona a la que hay que rescatar y solo para que aparezca Mito y la salve atravesando dimensiones, supongo. No digo que los cambios en sí estén mal, pero estas cosas no me dejan claro qué es lo que quieren hacer. ¿Quieren que Progressive sea un híbrido entre la novela y una versión original del anime? ¿Quieren que sea original? Personalmente, ante esta indecisión, prefiero que hagan algo 100% original y ya está. ¿Por qué digo esto? Pues porque al ser un híbrido de la novela y el anime, la parte que le corresponde a la novela queda coja. Y creo que si tuviera que definir todos los problemas de la película en uno solo, sería eso: el contexto, o mejor dicho, la falta de contexto. Cuando veía la película no dejé de sentir casi todo el rato una sensación rara, una sensación que ya había sentido antes y me spameó la cabeza durante casi todo el final de Alicization. Sí, la sensación de que puede que esté entendiendo parte de la película, pero si no hubiese leído la novela quizás no comprendería de igual forma. Creo que si no hubiera leído la novela, la mayoría de las veces en las que Kirito y Asuna hablaban o pasaban cosas, me sentiría como cuando dos personas hablan de algo que ellos entienden y te dejan excluido sin entender de qué carajos hablan. De hecho, ¿por qué Litten abraza a Shibata al final de la película? ¿Qué? ¿Son novios? ¿Y por qué me debería importar si nunca me dijeron que tenían una relación? Si nunca me dijeron quién es Litten y quién carajos es Shibata. Claro, obviamente aparte de decir a qué gremio pertenecen. Ahora, esto era algo que se veía venir
y que era obvio porque se saltaron el piso 2, el piso 3 y el piso 4. Que sí, muy bonito que nos mostraran la pelea final contra el boss del piso 4, de verdad me alegra y qué bonito fanservice, pero eso, aparte de un poco de hype, no me aporta nada. Para eso prefería que me mostraran solo que están en el piso 5 y que intentaran usar ese tiempo extra contextualizando un poco las cosas. Ahora, hablando de contextualizar, si te está gustando el video, recuerda que puedes dejar un like o suscribirte al canal, ya que es gratis. Además de que, así como quien no quiere la cosa, si quieres ver esta película o te interesan los openings, el soundtrack y más cosas de Sao y el Kirito, anda y pásate por Nación Sao. El link siempre va a estar en la descripción del video. Pero bueno, personalmente creo que uno de los puntos fuertes de Progressive y donde ya sabíamos que había mucho pero mucho potencial era Laughing Coffin. Recordemos que tanto en la novela de Aincrad como en el anime, Laughing Coffin es un chiste. Sí, porque si te gusta es nada más porque te gusta Sao, pero por nada más, ya que ahí con suerte sabemos cómo se llaman, pero el contexto es muy pobre. Ahora, Progressive, al ser progresivo, ya me estoy empezando a enojar, weón. Pero bueno, tenía la oportunidad de desarrollar el potencial de Laughing Coffin. Sin embargo, en el anime esto se vuelve a desaprovechar, ya que la aparición de Morte y el otro Bajamangos es exactamente lo mismo que en el anime anterior, sin contexto y sin saber de dónde salen. Porque sí, lo sabemos, pero es porque ya vimos Sao antes y sabemos que hay un grupo de simios que se hace llamar Laughing Coffin y anda deleteando jugadores, pero nada más. En Sao Aincrad, Kirito y los demás sabían quiénes eran estos monos, pero nosotros no. Aquí es lo mismo, Kirito conocía a Morte, pero nosotros no. Y no es lo mismo que Morte diga en voz alta que intentó hacer PK a Kirito a que nosotros lo sepamos con antelación, o mejor dicho, a que nosotros como espectadores o lectores hayamos vivido eso con el protagonista, y eso es lo que justamente pasó en la novela, tanto con Morte como con Laughing Coffin en general. En la novela nosotros vivimos la pelea de Kirito contra Morte y la tensión del momento. A nosotros no se nos aparece Pu de la nada al final de este piso, sino que ya desde pisos anteriores sabemos de la existencia de un individuo que está moviendo los hilos en Aincrad para ocasionar conflicto. Es decir, mientras en el anime para el espectador este es el primer indicio de que esta gente quiere hacer otra cosa en vez de completar el juego, pues para alguien que leyó la novela ligera, el ataque de Pu al final es la confirmación de que este hombre existe y de que este grupo de asesinos también existe. Y quiero aclarar aquí que no me estoy haciendo el agrandado de que, nah viejo, tú eres ignorante y yo no porque leí la novela y soy el más bello. No, porque ya saben que siempre he dicho que no corresponde decir algo así, pero incluso si corresponde, aquí ni siquiera aplica, ya que en Progressive debió ser tal cual fue en la novela. No me refiero a la inclusión de Mito u otros cambios, sino al hecho de que se hayan omitido tantos pisos en una historia diseñada, ojo, diseñada para no hacer eso. Si Progressive en el anime quiere ser más original en algunos aspectos está bien, no estoy de acuerdo porque considero que la novela está bien como está, pero lo respeto, y si quiero ver el anime tengo que adaptarme a eso y ya está, pero no se puede saltar tanto material y luego que venga la película en el piso 5 a enlazar lo que te muestra con cosas que en la versión del anime no existen. Sao ya cometió ese error en su momento y Progressive está diseñado para que ese error no se repita. Progressive en la novela no es perfecto y está lejos de serlo. Reki sigue haciendo cosas que quizás no debería y ya saben que en los videos de la novela me vivo quejando, weón. Pero bueno, a pesar de eso no se puede decir que Sao Progressive no está ejecutando la premisa del juego Sword Art Online. Y hablando de cosas que medio no existen, ¿por qué Kirito y Asuna se volvieron tan cercanos hasta el punto de que al final nos digan o nos dejen entrever que ambos son prácticamente él o uno de los motivos para mantenerse vivos en este mundo?
Volvemos a lo mismo. No es lo mismo, valga la redundancia, que te digan que Kirito y Asuna han pasado tiempo juntos a que la historia te sumerja en esa relación, en sus vivencias y conversaciones. Mira que al final de Sao Aincrad se amaban y la mina se pegaba un tiro en la cabeza si al prota le pasaba algo. Pero el problema del Kiriazu de Aincrad es justamente eso, que nos lo dicen pero no sabemos de dónde sale, y se supone que eso no nace solamente porque Kirito se sonrojó una vez al ver lo linda que se veía Asuna sin armadura, ni porque le hayan preparado un conejo en sopa con un tecito. Se supone que hay más, pero el espectador nunca lo vivió. Aquí entonces, al menos en la novela, otro punto fuerte de Progressive es la relación de Kirito y Asuna, cómo se forma, cómo aprenden el uno del otro y cómo se complementan. Yo entiendo que en un formato de película y quizá hasta en un formato de serie sea muy difícil adaptar una novela ligera, porque una novela tiene muchas escenas, diálogos y conversaciones casuales que no necesariamente aportan a completar el juego, sino que son más de convivencia. Así que entiendo que no se puede adaptar porque lo que el anime necesita es vender, y lo que vende más son dos cosas: el fanservice y el hype. Bueno, quizá el romance también, pero bueno. Así que lo entiendo, pero el hecho de que Progressive sea, sí, lo repito, progresivo, hace que, quieras o no, los personajes se construyan y se desarrollen mejor si se hubieran adaptado los pisos anteriores. Porque si eres fan del Kiriazu y no sé, te gustó mucho o hasta cierto punto, a ver, te enamoró el de Sao Aincrad, créeme que el de Progressive a este ritmo es y será 28,5 veces mejor que eso. De hecho, sé que a muchos de los que han visto la película, Asuna en la película de Progressive les parece mucho mejor personaje de lo que habíamos visto de ella antes, pero créanme si les digo que en la novela es incluso mejor, por lo mismo que les dije antes. El hecho de ver los pisos anteriores te permite saber y conocer más al personaje y también ser parte de su desarrollo y crecimiento. Y hablando de desarrollo y crecimiento, tampoco da lo mismo que la película al final nos diga que Kirito se ha sacrificado por la frontline de Aincrad, arriesgándolo todo solo por el tema del estandarte, porque en este tema esto no es tan así en la película. Aquí todos se arriesgaron. Sí, la idea de formar un grupo pequeño para derrotar al jefe de piso fue suya, pero al final corrió siempre el mismo riesgo que Litten, la Bro Squad, Asuna y Mito, que... mejor no preguntemos cómo chucha entró Mito a la sala cuando ya estaba cerrada o bloqueada. Que la cabeza del boss era un huevo de chocolate, era hueca por dentro. En ese caso, weón, la solución era que se los tragara a todos y así escapaban, porque debajo seguían estando las escaleras. Pero bueno, decía, en esta película todos se arriesgaron, y sí, en la novela también, pero la diferencia es que lo de Kirito en la novela y ese baile con Laughing Coffin viene desde antes. Miren, como no me quiero enojar, no voy a hablar del manga de Progressive porque eso ahí fue un chiste de mal gusto, weón. Pero en la novela ligera, Kirito sí arriesgó el pellejo en el piso 3 contra Morte para así evitar que hubiera una masacre entre los elfos y los dos gremios. En esa pelea Morte era mejor que Kirito. El prota zafó, pero Morte sí era perfectamente capaz de matarlo, sobre todo si no se hubiese andado con rodeos para evitar la penalización del sistema. Pero repito, Morte sí era mejor, y aunque quedara como un empate, Kirito se salvó. De hecho, casi me iba a quejar de que en el anime Kirito no llora cuando lo abraza Asuna, pero al final pensé, está bien. ¿Por qué va a llorar aquí si más allá de los insultos de los roedores estos no le ha pasado nada? Pero a diferencia de aquí, en la novela Kirito sí llora y sí se quiebra al recién dimensionar todo lo que ha pasado desde el inicio del juego hasta esta batalla. Así que miren, sé que después de escuchar todo lo que he dicho hasta ahora, pareciera que vomité encima del teclado viendo la película, güey. Pero créanme, me gustó y no está mal. Por favor, tienen que creerme.
Pero, what the fuck. Pero creo que la falta de contexto le hace mucho daño. Porque la falta de contexto hace que nos inventemos cosas. De hecho, ¿de dónde Asuna se saca ese papel arrugado con la nota de la reunión de Joe y Morte? ¿Que entró al baño donde estos monos se golpean en el estómago y hurgó en el papelero? Porque es cierto, no nos muestran cada drop que obtiene Asuna mientras recupera su estoque, pero de los que sí nos muestran, en ningún drop dice que le hayan dropeado ese papel. Entonces, ¿lo obtuvo antes mientras buscaba reliquias? ¿Entró el señor Reki Kawahara fusionado con A1 Pictures, posesionó el cuerpo de Kirito y se lo dejó en el inventario a Asuna sin que ella supiera? No lo sé. Ahora, tengo que reconocer que la forma en la que Asuna soluciona todo ese problema en la película está bien. Y digo que está bien porque es simple y funciona, pero también tengo que decir que la novela es mucho mejor, ya que ahí es un trabajo de observación en la escritura del papel, ver que uno de estos dos monos tiene problemas de motricidad, hablar de las reglas del juego y aprovecharlas a su favor. Repito, en el anime estuvo bien, pero en la novela es mucho pero mucho más elaborado. Lo mismo pasa con el duelo de Asuna y Argo. Mientras en el anime Asuna sorprende a Argo porque tuvo suerte de que se resbalara, en la novela fue un plan para hacer que ella se confiara y pisara en falso. De hecho, en parte entiendo que no pudieran poner toda la quest y que eso de las catacumbas fuera diferente en la novela, pero al cortarlo como lo hicieron, creo que el personaje más perjudicado fue Argo. Si lees todos los pisos que hay en Progressive, al llegar al piso 5 ya nos queda más o menos claro, pero como en el anime eso se omite, creo que era importante buscar una forma o una mejor forma de decirnos que Argo no es solo una amiga random o solo una traficante de información. Es cierto que Asuna después le dice en el baño que se preocupa por Argo y que se arriesgue tanto, pero ¿por qué? ¿Qué hace Argo que es tan peligroso? Pues viejo, si Argo no hace su trabajo, gran parte de la línea delantera de Aincrad ya tendría el cerebro en un sartén. La importancia de Argo es tanta que incluso Kirito, el supuesto Dios entre mortales, se beneficia de la información de Argo. Es más, desde los jugadores más novatos que deben estar vendiendo churros o helados en el piso 1 todavía, hasta los dos gremios principales de Aincrad se nutren de que Argo se juegue el pellejo metiéndose en cuevas y en weas peligrosas para obtener información de las misiones, del piso en general y del laberinto del jefe de piso. Entonces, no voy a decir que Argo sea el personaje más importante de Progressive ni nada por el estilo, de hecho es un personaje secundario, pero créanme que está muy lejos de ser solo uno más del montón o la amiga de Kirito y Asuna especialista en encontrar rellenazos en el bosque. Pero bueno, la escena final creo que se ambientó bien, pero personalmente no entendí por qué el cambio. Recordemos que en la novela Kirito estaba solo cuando Pooh lo embosca, pero aquí pusieron a Asuna para que Pooh cayera en el cliché de atrapar primero a la mujer. Lo hicieron para que Asuna se luzca y por lo mismo también Mito, por medio del collar roto que aunque no sea infinito, igual medio que se carga los dardos venenosos de los elfos caídos y la pelea a muerte que viene en el piso 6. Se supone que los pisos anteriores no se adaptaron porque la guerra élfica no estaba completa, pero por cómo se adaptó esta película me da la impresión de que la guerra élfica en realidad como que nunca va a pasar, y ojo, incluso cuando esté terminada en la novela ligera. Así que para resumir, la película no estuvo mal a pesar de que a veces experimentara bajones de calidad, imagino por algún problemilla de producción, pero en líneas generales estuvo bien. Hay algunas cosas forzadas y la mayoría tiene que ver con Mito, que honestamente es un personaje que no está nada mal, pero tengo que ser honesto, desde la noticia de su creación hasta ahora sigo pensando que
si no estaba y adaptaban todo tal cual estaba en la novela, pues ella no es necesaria. Sobre todo porque a veces el anime pierde más tiempo robando méritos de otros personajes y dándoselos a ella que potenciando a la misma Mito, agregando cosas completamente nuevas que haga el personaje. Que ojo, sí tiene cosas nuevas, pero la gran parte de las cosas importantes ya las había hecho otro personaje en la novela. Y bueno, el contexto, eso creo que es el problema principal aquí. En fin, esa ha sido mi humilde opinión. De hecho, hablando de eso, si quieres saber cómo fue este piso en la novela ligera, en el canal está resumida en dos formatos, en varios videos con un breve análisis o impresiones de qué me pareció cada parte del piso, o en un solo video de resumen que dura como 1 hora. Así que nada, gracias por pasar por aquí y te espero en un próximo video en este pequeño canal.